Perlas del libro de Juan. En la actualidad hay muchas personas invidentes que son profesionales, personas que se han organizado en asociaciones para brindar el servicio para el cual se han preparado. Por ejemplo, hay una asociación de invidentes que brinda el servicio de masajes. En el pasado, una persona invidente prácticamente estaba condenado a vivir mendigando. Te damos gracias, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 9 del libro de Juan. Te suplicamos que nos dirijas a lo largo del estudio, versículo a versículo. Permítenos, Señor, extraer las perlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Como ustedes ya saben, el propósito de el estudio diario, versículo a versículo, no es tanto ir al contexto, analizar el significado de la palabra en su versión original. El propósito es rescatar las perlas, las enseñanzas y aplicar esas enseñanzas en nuestra experiencia personal. Para adquirir conocimientos hay muchas páginas, hay muchos sermones, pero el propósito aquí es rescatar esas perlas. En este capítulo 9 se nos habla acerca de una persona que había nacido ciega, invidente. Quienes nunca hemos tenido problemas con la vista, no sabemos lo que es no ver. Podríamos cerrar los ojos e intentar nosotros imaginar cómo vive una persona invidente. Pero no es lo mismo, porque sabes que ves, porque tienes recuerdos. Tú cierras los ojos, conoces el sendero por donde caminar. ¿Por qué? Porque tienes grabada esa imagen. Pero una persona que nunca vio, una persona que nació sin poder ver, realmente su vida era todo. ¿Y en base a qué? En base a la oscuridad. Valoremos los ojos, valoremos la vista, ese don que el Señor nos ha dado a nosotros. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esta persona nació ciego. Y en torno a esto existían muchas creencias allí entre los judíos. Ustedes ya han visto que los judíos tenían muchas creencias. Hemos visto en los capítulos anteriores, en la sanidad del paralítico de Betesda, la creencia de que de cierto tiempo, a cada cierto tiempo descendía un ángel, se movía las aguas y el primero que podía ingresar se sanaba. La creencia misma de las personas en el infierno, un lugar donde se van quemando los malos. Muchas creencias. Y una de las creencias era que si alguien nacía sin poder ver o con alguna enfermedad es porque sus padres habían pecado o porque él mismo había pecado. Algo realmente absurdo, ¿verdad? ¿Cómo es que un niño, un bebé, ya ha pecado y por lo cual ya ha sido castigado? Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Los judíos enseñaban que los sufrimientos de esta vida eran castigos divinos por los pecados. Los amigos de Job, que fueron para consolar a Job, se la pasaron diciendo, decláranos qué pecado has cometido. Si estás sufriendo es porque Dios te está castigando por algún pecado que no has confesado. Reconoce tu pecado, confiesa, y quizás Dios te libere de tu castigo.
una creencia muy generalizada. ¿Cuántas creencias tienes tú que son creencias erróneas, que son creencias que no se condicen con la verdad? Y eran los discípulos los que tenían esta creencia. Eran los discípulos que cuando vieron a Jesús caminar por el mar, imaginaron que era un espíritu. Ellos mismos continuaron con esa misma creencia cuando ven a Jesús aparecer después de su resurrección, creían ver a un espíritu. Un sinnúmero de creencias que no están sustentadas por un escrito está. Las personas pueden nacer ciegas por diversas razones. Por diversas razones. Hoy en día se sabe que hay muchas razones. Una de ellas puede ser incluso por el consumo de algunas sustancias o algún golpe durante la gestación. Un sinnúmero de motivos. ¿Quién pecó? Y saben lo que dice Ezequiel 18:20. Lo mismo dice Deuteronomio 24:16 y Jeremías 31:29-30. Dice que ni los padres van a pagar por los pecados de los hijos, ni los hijos van a pagar por los pecados de los padres. Cada quien va a rendir cuentas por sus pecados. Nadie carga. Hay muchos que han malentendido, malinterpretado aquello de yo visito la maldad de los padres hasta la tercera, cuarta y quinta generación. Dios ha dejado muy en claro que los hijos no son responsables de los pecados de los padres. Los hijos no responden por los pecados de los padres. Si ellos deciden participar de los pecados de los padres, entonces sí cargan con esa responsabilidad. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este versículo 3 ha sido mal interpretado, mal comprendido. Entonces muchas personas sostienen que a propósito Dios hizo que esta persona naciera sin poder ver para que 38 años después apareciera Jesús, le devolviera la vista o permitiera que viera porque nunca vio y el nombre de Dios sea glorificado. Hay muchos pasajes que son un tanto difíciles de entender. Recuerde el principio. La Biblia no se contradice. Siempre maneje ese principio. Dios no es injusto. Dios no puede condenar a alguien por ningún pecado que no haya cometido. Es cierto que hay enfermedades producto del pecado, como Jesús dijo, pero tampoco no todas las enfermedades son producto de un pecado. No se generaliza. Entonces, la pregunta es, si no dice lo que dice, según la versión Reina Valera y las demás versiones, como ya hemos visto el pasaje en el libro de Lucas, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aparentemente da a entender que ese día Jesús estaría en el paraíso con el ladrón. Pero sabemos por la propia Biblia que Jesús no ascendió ese día. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí? A veces hay ciertos problemas de traducción. Y cuando buscamos alguna forma de entender esto, no es porque lo hagamos de una forma antojadiza, porque nos conviene, sino porque hay un principio. La Biblia no se contradice. Dios no castiga injustamente a las personas, a nadie. A nadie. Esa es su promesa. Podemos nosotros
leer este mismo pasaje de la siguiente manera: ni este hombre pecó, ni sus padres, pero como resultado de sus sufrimientos, las obras de Dios serán manifestadas en él. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios puede transformar, convertir las desgracias en grandes bendiciones. Pero Dios no te castiga injustamente. Si hay una palabra que resume a Dios, es amor. Dios es amor. ¿Se da cuenta? Siempre recuerde, la Biblia no se contradice. Como aquel pasaje que dice en el libro de Éxodo: y Jehová endureció el corazón del faraón. Jehová endureció el corazón de Saúl. Dios no endurece el corazón de nadie. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Hay un principio elemental, recuerden. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ezequiel 18:31. Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Recuerdan? Miren, les comparto lo que dice Ezequiel 18:31. Porque no quiero la muerte del que muere, sino, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se encarnó para tomar nuestro lugar, para que nosotros tengamos vida en abundancia. ¿De acuerdo? Siempre tenga en cuenta esos principios para entender la Biblia. Busque otras versiones o busque otros pasajes que aclaren mejor. Cuando estudiemos dentro de 2 días el milagro de la resurrección de Lázaro, allí también Jesús dice algo similar. Esto sirve para que la gloria de Dios sea manifestado. Pero Jesús no enfermó a Lázaro. Jesús no mató a Lázaro. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús había venido con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Él había venido para buscar y salvar. Él había venido para enseñar a sus discípulos que los campos están maduros, es tiempo de cosechar. Él había venido para enseñar a sus discípulos que debían ir a discipular. Entre tanto que el día dura. Entre tanto que su tiempo está. Él tenía un tiempo limitado para hacer su obra. Pronto sería crucificado y muerto. Y entonces él dice, debo trabajar. Cuando llega la noche ya no se puede trabajar. Eso era una realidad en los tiempos de Jesús. Hoy en día la gente trabaja 24 horas porque tenemos luz artificial. Pero antes, cuando el sol se ponía, ya nada se podía hacer. ¿Se dan cuenta? La noche viene. Para Jesús la noche no estaba lejos. Su breve día era el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, la llegada de su noche, el tiempo cuando se alejaría de este mundo. Para nosotros también la noche pronto va a llegar. No sé cuántos años viviremos, pero un día también seremos llamados al descanso. Llegará nuestra noche y mientras llegue ese día, trabajemos. Trabajemos y hagamos las obras del que nos ha llamado. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto, esto no significa que Jesús fue la luz del mundo solo durante el tiempo de su permanencia
en la tierra, pues él todavía es la luz del mundo. Se refería particularmente a su papel como la luz durante el tiempo cuando anduvo visiblemente entre los hombres. Yo soy la luz. El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. El Espíritu Santo hace muchos milagros en la vida de las personas. Luz soy del mundo. Los que hemos nacido en un tiempo en el cual ya hay fluido eléctrico, no sabemos lo que es vivir en oscuridad. Los que nunca perdieron la vista o tuvieron problemas con la vista, no saben lo que es vivir sin poder ver. Solo aquellos que han estado en la oscuridad valoran la luz y entienden lo que Jesús quiere decir, luz soy del mundo. Solo aquellos que reconocen su condición de ceguera espiritual, reconocen el valor de contar con un Salvador, uno que nos dice, soy luz del mundo, soy luz para cada uno de ustedes. ¿Y qué es la luz? Mostrarnos las verdades. ¿Cuánta gente está cantando, orando, pero no tiene la luz? Porque no les gusta escudriñar la palabra de Dios, porque solo se dirigen a Dios mediante lo que han escuchado. Escudriña las Escrituras para que la luz brille en ti. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Esta es una forma muy peculiar de sanar de Jesús. Hizo lodo con su saliva. Los antiguos creían que la saliva contenía virtudes curativas. Sin embargo, es difícil que Jesús haya usado la saliva por su supuesta propiedad curativa. Jesús sanó de muchas maneras. Dijo, y la persona enferma era sanada. Tocaba y era sanada. Muchas maneras. No tuvo una sola manera de curar. La preparación del lodo estaba sin duda comprendida dentro de las restricciones de las leyes rabínicas en cuanto al sábado. Y como vamos a ver más adelante, esta sanidad se produce en sábado. Y ahora Jesús se pone a trabajar, hace barro con su saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y esto también nos puede llevar a nosotros al Génesis. Génesis 2, cuando dice que Él hizo con sus manos. Digo Él porque Juan 1:3 nos dice que Él creó todo. Él es el creador. Imagínense, Jesús tomó el polvo de la tierra, lo convirtió en barro, dio forma al ser humano y luego le dio vida. Ahora unta los ojos de este hombre y le da una orden. Ve a lavarte al estanque de Siloé. Esta persona no veía, pero esta persona debía ir a lavarse al estanque de Siloé. Siloé traducido enviado. Y este hombre hizo como Jesús le dijo. Fue, se lavó y vio. La fe, estimados hermanos y hermanas de esperanza, no es tan difícil de desarrollar. Es la decisión que nosotros tomamos de creer en Él, de creer en su palabra. Aprendamos a creer. No te hagas mucho problema con aquello de que no puedo mover un monte, por eso no tengo fe. La fe es creer en Jesús, aceptarlo, aceptar su palabra. Y este hombre, a quien se le había untado con barro sus ojos, hizo lo que Jesús le dijo. No hizo ni más ni menos. Cuando Naamán fue donde Eliseo, Naamán tenía en mente cómo sería sanado. Pero Eliseo le dice, vas al Jordán, te vas a bañar 7 veces y te vas a sanar. Al principio Naamán no quiso hacer. Y luego, persuadido
por uno de sus siervos, hizo como Eliseo le dijo y fue sanado. Aquí encontramos otra perla. Una vez más nos encontramos con esa perla. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice, tal como Él nos dice, sin añadir ni quitar, sin poner lo que, mira, a mí me parece esto sería mejor. Mejor me lavo en otro estanque, mejor me lavo en otro lado. O mejor simplemente me limpio. Haz lo que te dice el Señor, haz lo que dice su palabra. Eso es fe, creer en la palabra del Señor. Insisto, no es tan complicado. Ejercer fe es creer, aceptarlo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego, empezaron ahí a dudar. ¿En verdad es él? ¿En verdad? Unos decían, él es. Otros decían, se parece a él. Y él decía, yo soy el que nació ciego, yo soy el que mendigaba, yo soy el que no podía valerme por mí mismo, que no podía trabajar, yo soy. Y entonces le dicen, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y ahora empezamos nosotros a encontrarnos con situaciones en las cuales las personas deben decidir ante las evidencias, creer o no creer. Cada uno de nosotros decide creer o no creer. Esa es una facultad que Dios nos ha dado. Y entonces él responde y dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, vete a Siloé, lávate. Yo fui, me lavé y ahora veo. Ahora veo. Es la primera vez que describe cómo fue sanado. Es la primera vez que cuenta la gente cómo se ha producido en él ese milagro. Entonces la gente le dice, ¿dónde está él? Y él dice, en verdad, no sé. Muchos estaban posiblemente sorprendidos, admirados, y muchos otros con seguridad que querían que Jesús también haga un milagro en sus vidas. Había muchos enfermos, como los hay hoy en día, muchas personas que necesitan ese milagro. ¿Dónde está? Y él dice, no sé. Jesús había desaparecido como solía ser. No se quedó allí para que el hombre se pusiera ahí a alabar a Jesús. Generalmente Jesús desaparecía. Y ahora le llevan a este hombre ante los fariseos, al que había sido ciego. Lo llevan ante los fariseos. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué día era? Era un día de reposo. Puesto que el caso del ciego no era una emergencia, es decir, su vida no estaba en peligro, la curación efectuada por Jesús era una violación de la ley tradicional judía. Recuérdese bien esto, violación de la ley tradicional judía, de las leyes que ellos habían establecido en reemplazo de la ley de Dios. Las interpretaciones particulares que ellos habían dado a cómo se debe reposar. Jesús no estaba chocando con el sentido, con el significado del día de reposo, del sábado. Jesús estaba chocando con el significado que ellos le habían dado al día de reposo. Y lamentablemente hoy en día los detractores del sábado nos juzgan en base a esas creencias erradas de los fariseos, en base a esas leyes antojadizas que habían puesto para supuestamente velar por la santidad del sábado. Había sido sanado este hombre un sábado. Y le vuelven a preguntar también los fariseos, ¿cómo has recibido la vista? Por segunda vez él les dice, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Así de sencillo ha sido este milagro. Los milagros son sencillos, pero son imposibles de explicar. Por eso son milagros.
¿Cómo ha sido? Y entonces ahora los fariseos, en lugar de creer, una vez más deciden no creer. Nosotros podemos decidir creer o no creer. Los milagros, las evidencias nos pueden ayudar o pueden simplemente servirnos como excusa, como pretexto para no creer. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Se consideró que la curación era pecaminosa porque se trataba de un caso crónico que no requería inmediata atención. No estaba en peligro la vida. La preparación del lodo y el untamiento de los ojos también fueron considerados como violaciones de las leyes del sábado. Es pecador. Miren, y es bueno que revisemos la forma como guardamos el sábado. Es bueno que revisemos nuestras creencias sobre el día de reposo. Algunos tenemos creencias particulares sobre cómo guardar el día de reposo, qué hacer y qué no hacer. Para los fariseos, Jesús no procedía de Dios porque no guardaba el día de reposo como ellos esperaban que lo hiciera. Según sus leyes, no según la ley de Dios. No según lo que dice Isaías, sino según lo que ellos habían establecido. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Ustedes dicen que es pecador, pero un pecador no puede hacer estas señales. Estos milagros solo lo pueden hacer, como más adelante también les va a decir el que ha sido sanado. El pecador no puede hacer esto. Y se produce la discusión entre ellos. ¿Es o no es pecador? Ahora la discusión era si Jesús era pecador o no era pecador por haber sanado en sábado, por haber roto las creencias particulares de ellos. Entonces, se dirigen al que ha sido sanado, al que había sido ciego. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Una pregunta directa. ¿Qué dices tú? Los fariseos no se ponían de acuerdo. Y ahora le dicen, ¿qué dices tú? ¿Qué piensas tú de ese hombre que te ha sanado? Y él responde sin ninguna duda que es profeta. Para mí ese hombre es profeta. Lo mismo se te pregunta a ti. ¿Qué piensas tú del que ha dado su vida por ti? ¿Qué piensas tú del que te llama constantemente a que vayas a él? ¿Qué piensas tú de Jesús? Y este hombre responde, él es profeta. Y recuerden que el profeta estaba relacionado con el Cristo, con el Mesías. Porque el pueblo esperaba al profeta, anunciado en Deuteronomio 18:15. Este hombre está diciendo, él es el Cristo. El hombre restaurado lo reconocía a Jesús como el profeta, como lo había hecho la multitud alimentada por los panes. Pero conocía a Jesús más, ¿no? Por esta relación que ha tenido. Él no había sido su seguidor de Jesús. Recién a partir de aquí empieza a relacionarse, pero para él fue suficiente esa señal. Y dice, es profeta, es el Cristo, es el Mesías. A pesar de que ya había la amenaza de que sería expulsado todo aquel que decía que Jesús era el Mesías. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. El que no quiere creer, no va a creer. Así se haga delante de ellos los milagros más grandes. Hasta ese momento el milagro no había sido puesto en duda, pero los judíos afrontaban una aparente contradicción impuesta por las circunstancias. ¿Cómo podía violar el sábado un hombre dotado de un poder de curación tan extraordinario que indudablemente provenía de Dios? Quizá el milagro no era genuino.
Andaban a tientas buscando una solución y decidieron preguntar a los padres. Aquí tiene que haber algo que nos dé la razón. Quien no quiere creer encontrará muchas excusas para no creer. Llaman a los padres y le dicen, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? 3 preguntas. ¿Es tu hijo? ¿Nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Y los padres ya sabían de la amenaza. Entonces ellos responden, sabemos que él es nuestro hijo. Sabemos que nació ciego. Nos consta, somos sus padres. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos tampoco lo sabemos. Y con cierta ironía le responden a los fariseos. Ya es mayor de edad. Pregúntenle a él. Él les va a responder. Él sabrá decir qué es lo que ha sucedido. Pregúntenle. Ya tiene edad, es mayorcito, como dirían algunos. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ya había ese acuerdo. Es sin duda uno de los acuerdos más satánicos que puede haber. Si alguien confesaba la verdad, sería expulsado. ¿Se dan cuenta? La intolerancia puede llegar a esos límites. Hoy en día se niega la verdad. Y si tú defiendes la verdad, eres calificado con todo tipo de adjetivos. Hemos sido creados varón y mujer. Lo que nos define, lo que define nuestra condición de varón o mujer es nuestra naturaleza biológica. El organismo de un varón y el de una mujer tiene un funcionamiento muy particular. La emocionalidad de un varón y una mujer es diferente. Pero para quienes creen que uno es lo que no es y es lo que no es, afirmar tal cosa es una mentira. Y hay lugares donde puedes ser sancionado, perder tu trabajo o en el peor de los casos ser encarcelado. La intolerancia. Por eso ellos dijeron, es mayor de edad. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Para estos fariseos, Jesús era pecador porque quebrantaba las leyes establecidas por ellos, porque no respetaba las formas de cómo se debía guardar el día de reposo. Al que creó el sábado, lo están acusando de transgresor. ¿Quién hizo el sábado? Jesús. Recuerden, Juan 1:3, Él creó todo. Por eso Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por eso Jesús dice, fue el sábado creado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Pero ahora estos hombres dicen, este es un pecador porque no respeta las formas como nosotros hemos establecido que se debe guardar el sábado. Tenga en cuenta este pasaje. Cuando empecemos a estudiar las cartas de Pablo, recuerden cómo es que se conducían los fariseos. Ellos no se conducían por el escrito está, ellos no se conducían por las escrituras, se conducían por sus tradiciones. Y Pablo hace frente a esa forma de adoración, a esa forma de enseñar, a esa forma de practicar la religión. Recuerden eso. Da gloria a Dios. Sabemos que es pecador.
Y a partir de aquí, este hombre, el que había sido ciego, va a dar un discurso, un sermón tan poderoso a los fariseos. Jesús dijo, serían llevados ante los magistrados. Y este hombre ahora estaba ante los fariseos, ante quienes conocían supuestamente las escrituras, ante quienes se supone que tenían la verdad. Él responde, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una cosa sé, para mí es claro, yo sé, lo he vivido, lo he experimentado. Tu experiencia personal con Cristo. La experiencia personal de este hombre con Cristo fue que él lo había sanado. Y para él fue suficiente evidencia de que él es profeta. ¿Se dan cuenta? Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cuál es tu experiencia personal con Jesús? ¿De qué manera te relacionas con Él? ¿De qué manera permites que el Señor haga milagros en tu vida? Y le volvieron a decir, ¿no? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho, ya les he contado, les he descrito. Y ahora este hombre prácticamente, ¿no?, les responde con ironía y les dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Por qué quieren escuchar otra vez cómo se ha producido este milagro? ¿Queréis vosotros también haceros sus discípulos? ¿Acaso vosotros también queréis ser sus discípulos? El Espíritu Santo capacitó a ese ignorante para que hiciera esa valiente afirmación, esa defensa. Jesús ha prometido que el Espíritu Santo pondrá las palabras en las personas para que defiendan la verdad. No teman qué decir, es su enseñanza. Y este hombre ahora estaba dando una gran lección. Y continúa, ¿no? Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese hombre no sabemos de dónde sea. Interrumpen a este hombre que está dando su mensaje. Discípulos de Moisés. Ellos se consideraban seguidores de Moisés, ellos se consideraban los guardadores de la ley de Moisés, pero no guardaban las leyes de Dios dadas por medio de Moisés. Ellos guardaban las leyes que ellos habían escrito. Las leyes dadas por Dios por medio de Moisés no tenían ningún parecido con las leyes que ellos habían establecido. Mucha gente hoy en día dice, yo creo en Jesús, pero no creen lo que Jesús enseñó. No hacen lo que Jesús hizo. No lo hacen. Yo creo en Dios, pero no siguen la palabra de Dios. No viven la palabra de Dios. Responde una vez más este hombre, el que había sido sanado. Y con los mismos argumentos de ellos. Esto es lo maravilloso, dice. Que vosotros no sepáis de dónde sea. Que ustedes no sepan, que ustedes no lo conozcan. Esto es lo maravilloso. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabemos. Entre la gente había quienes comprendían, quienes pretendían saber claramente que Dios obra por medio de los que no son pecadores. Sabemos, ¿no? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A los que están dispuestos a hacer su voluntad,
a los que están dispuestos a hacer lo que Dios les ordena que haga, así como Él. Ve al estanque, lávate. Él fue, se lavó y vio. En eso consiste nuestra relación con Dios. Hacer su voluntad, cumplir, vivir de acuerdo a su palabra. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Tremendo el sermón. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿No? Traten de imaginar ustedes el rostro de los fariseos. Traten de imaginar. Les está dando una lección, un sermón. Les está diciendo, Él es el profeta. Nadie puede hacer lo que Él está haciendo si Él no fuera el profeta, si Él no fuera el Mesías, el Cristo. Entonces, enojados estos hombres ya fuera de sí, ahora se dedican a atacar. Tú naciste del todo en pecado. Le enrostraron la calamidad que había sufrido desde su nacimiento como una demostración de algún pecado especial, quizá insinuando un pecado prenatal. Tú naciste del todo en pecado. ¿En base a qué están acusando? Están acusando en base a una creencia que ellos tenían, no en base a lo que era, no en base a lo que dice la palabra de Dios, sino en base a una creencia. Tú naciste. Atacan ahora a la persona. Como ya no pueden responder, como ya no hay argumentos, ahora hay que atacarlo. Y nos enseñas a nosotros nos vas a enseñar, nosotros que somos los que conocemos la verdad. Como hay mucha gente, ¿verdad? Se molesta y dicen, yo he estudiado, yo conozco. Y como ya no pueden más, lo expulsaron. Lo arrojaron, vete. Para el que quiere creer, habrá muchas evidencias para creer. Para el que no quiere creer, también habrá muchas evidencias para no creer. Para estos hombres, Jesús era pecador, porque no guardaba el sábado como ellos querían que se guarde el sábado. Y como este hombre confesó que Él es el Cristo, ahora es expulsado. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú? Ahora Jesús le hace una pregunta a este hombre. Los fariseos le habían hecho muchas preguntas y una vez más ahora este hombre debe responder a una pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el profeta? ¿Crees en el Cristo, en el Mesías? Y él dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es? Una sola evidencia bastó para que este hombre creyese. Y ahora dice, ¿quién es? El que había sido curado no había visto a Jesús antes. Cuando el Señor le ordenó que fuera a lavarse en el estanque de Siloé, el hombre todavía era ciego. Habiendo sido ciego de nacimiento, nunca había visto su rostro antes de ese día. Qué emocionado debe haberse sentido al contemplar la faz de sus padres y sus allegados. Ahora por primera vez contempla el amante rostro de Jesús. Qué contraste con las ásperas caras de los fariseos hipócritas. Sin duda la voz identificó a Jesús con el que lo había sanado. ¿Quién es, Señor? Él estaba dispuesto a creer en el Mesías y creía que ese hombre a quien había reconocido como profeta podía decirle quién era ese Mesías. ¿Quién? Y Jesús se revela ante él como se reveló ante la samaritana. Miren ante quiénes se revelaba Jesús. Ante los que estaban dispuestos a aceptar la verdad. Pues le has visto.
y el que habla contigo, Él es. Le has visto. Vio a Jesús y allí estaba. Le dice, yo soy. Yo soy. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? Creo, Señor, y le adoró. Una sola señal bastó para que crea. Lo mismo que sucedió con la samaritana. Le habló acerca de su pasado y fue suficiente para que crea que Él es el Cristo. Y fue y testificó. Quien quiere creer, va a creer, porque creer es una decisión que debes tomar. Hay personas para quienes no se ha hecho ningún milagro y creen. Ante los samaritanos Jesús no hizo ningún milagro y ellos creyeron que Él es el Cristo, el profeta, el enviado de Dios, el Salvador, dice su palabra. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean sanados. Para los que dicen que tienen la verdad, sean confrontados con sus propias creencias. Y para los que no conocen la verdad, se encuentren con la verdad y cada uno decida creer o no creer. Para juicio he venido, para que cada uno decida. Los fariseos decidieron no creer una vez más. Este hombre decidió creer. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Enojados. ¿Acaso también somos ciegos? Se enojan porque le están diciendo, ustedes no entienden, ustedes no conocen. No se trataba de una pregunta humilde, lleno de ansiedad, lleno de querer saber. Ellos estaban enojados, se sentían reprochados, se sentían descalificados. Y Jesús les responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si no hubiera habido oportunidad de recibir luz, Dios los hubiera juzgado según la luz que tienen. Cada uno de nosotros va a ser juzgado por la luz que tiene, por el conocimiento que tiene. No todos tienen la misma luz, no todos tienen el mismo conocimiento. Pero recuerden lo que dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y ese era el problema de estos fariseos. Decían que tenían la verdad, decían que eran escudriñadores de las Escrituras, pero no vivían de acuerdo a las Escrituras. Y por esa razón es que su pecado permanecía. Y por eso es que serían condenados. Tú decides creer o no creer. ¿Cuánta evidencia necesitas para creer? ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor en tu vida? Que Dios te bendiga.